Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les mostraré, dentro del proyecto de investigación en innovaciones didácticas para la docencia de la matemática con el uso de Jupyter Notebook, un problema de matemáticas en el que se utiliza el concepto de valor absoluto para estimar mm, el valor de una variable o el rango donde se puede mover el valor de una variable. Veremos las ventajas de utilizar Jupyter Notebook para resolver este problema. Es para eso, vamos a ir a nuestro problema. El planteamiento es esta, que está en presentación RISE, y es que tenemos esta fórmula, 1 sobre R igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, que proporciona la resistencia total R en un circuito eléctrico debido a tres resistencias, R1, R2 y R3, conectadas en paralelo. Si la primera resistencia mm, está estimada con un valor entre 10 y 20, la segunda con un valor entre 20 y 30 y la tercera con un valor entre 30 y 40, se nos pide estimar el rango de valores en donde se debe mover la resistencia total R. Entonces, para ello, vamos a utilizar las ventajas de los Jupyter Notebook para la solución. La primera es el poder describir o el texto explicativo para describir la solución. Y la segunda es la capacidad de poder visualizar la solución utilizando Matplotlib y visualizar, para visualizar en el plano cartesiano, la solución. Bueno, entonces, una de las contextualizaciones, también ventaja de Jupyter Notebook, unido a la aplicación RISE, es que yo puedo, para contextualizar el problema, como se está hablando de, de resistencias en un circuito, pues sabemos de que hay circuitos en el que la parte resistiva está siendo una R1, después le sigue una R2 y después le sigue una R3, y este sería una forma de conexión serie en la que una está seguida de la otra, cada uno de los bornes de conexión de una de las resistencias se comparte con el borne de conexión de la otra. O sea que hay puntos adyacentes o puntos compartidos entre las resistencias, pero el punto compartido mm, nada más, por ejemplo, este punto lo comparte R1 y R2, pero no R3. Este punto lo comparte R2 y R3, pero no R1. Esa es una forma de circuito serie, y en él la resistencia total pues es la suma de R1, R2 y R3. Pero en los circuitos paralelos, es decir, cuando la configuración es así, en la que tengo R1 aquí, luego R2, miren que el punto, este borne de conexión, es un punto compartido por la resistencia R2, y ese mismo borne o punto o nodo es un punto que también se va o se comparte con la resistencia R3, de tal manera que ellas, todas tres, comparten, están conectadas de un mismo punto o de un mismo nodo, su primer borne, el primer borne de cada una, y el segundo borne de cada una también. A esto se le llama conexión en paralelo. Y la resistencia total del circuito obedece a esta fórmula que nos entregaron acá, que si aplicas, elevas a la -1 a ambos lados, te quedará que la resistencia es el recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias del circuito, desde igual a 1 hasta 3 en este caso.
Entonces, esta sería como la contextualización gracias a la pizarra. Bueno, en este caso el lápiz, el que me permite escribir sobre la diapositiva en la presentación RISE. Esta es una ventaja que, por ejemplo, no tiene PowerPoint. Una presentación PowerPoint no puede hacer eso. No puede hacer un manuscrito sobre la misma presentación. De ahí también los servicios de esta forma de los Jupyter Notebook, otra de las ventajas. Bueno, entonces ya habiendo contextualizado, pasamos a la solución. Y bueno, pues tomando que R1 está entre 10 y 20, aplicamos el hecho de que por ejemplo, si un número está, vamos a ponerlo, si un número X está entre 2 y 3, es decir, la recta real sería un número en el intervalo 2, 3, sería un número por aquí, pues bueno, y pues ¿qué pasará con su recíproco? Con el recíproco de él, pues el recíproco de X, ¿en dónde se mueve? Y pues miremos, observando con casos puntuales, como para facilitar el razonamiento, pongámoslo que sea un número que se mueve mejor entre 2 y 4, para que haya un número entero en ese intervalo abierto, donde se mueve. Entonces aquí está el 2, aquí está el 4, y X se mueve acá. O sea, X puede ser, por ejemplo, el 3. Y se nos pregunta, pues bueno, y su recíproco, entonces, ¿en dónde se mueve? Si X está entre 2 y 4. Entonces uno ve que, por ejemplo, el recíproco, si X fuera 3, su recíproco sería un tercio. O sea que ya su recíproco no estaría entre 2 y 4. Y de hecho, vamos a ver que el recíproco de X va a estar entre el recíproco de 4 y el recíproco de 2. Es decir, que cuando aplico recíprocos a los lados de una desigualdad, pues en definitiva los sentidos de la desigualdad cambian, es decir, el que estaba a la izquierda, el 2, ya queda su recíproco a la derecha, y el que estaba a la derecha, el 4, su recíproco queda a la izquierda, ya es el menor. Para decir, bueno, pues entonces, si X está entre 2 y 4, su recíproco está entre un cuarto y un medio. Y mire que cumple el hecho para el 3 que habíamos dicho ahora. Es que un tercio es un número que le gana a un cuarto y pierde con un medio. Si lo ves en representación decimal, eso pasa. 0.25, que es un cuarto, es menor que 0.33, 0.33 barra, y este a su vez es menor que 0.5. Entonces se nos cumple la regla, y eso es lo que vamos a aplicar para estimar a dónde se van los recíprocos de R1. Entonces, si R1 está entre 10 y 20, su recíproco va a estar entre 1 sobre 20 y 1 sobre 10. Y así hacemos para las demás. Si R2 está entre 20 y 30, su recíproco está entre 1 sobre 20, entre 1 sobre 30 y 1 sobre 20. Entre el recíproco de 30 y el recíproco de 20. Y así para R3, si R3 está entre 30 y 40, entonces su recíproco va a estar entre el recíproco de 40 y el recíproco de 30. Y aplicamos otra cosita adicional, y es, bueno, y puedo, así lo que obtuvimos fue primero el recíproco de R1 entre quién y quién estaba, después el recíproco de R2 entre quién y quién estaba, y después el recíproco de R3 entre quién y quién estaba. Y lo que hacemos en la tercera parte es que resulta que las desigualdades, estas tres
esta 1, esta 2 y esta 3 se pueden sumar lado a lado, sin que se cambie el sentido de la desigualdad. Entonces, así, si sumo al recíproco de R1, el recíproco de R2 y el recíproco de R3, pues esa suma va a estar entre la suma de los recíprocos de los menores que acotaban inferiormente a los recíprocos de R1, R2 y R3 y la suma de los recíprocos de los números mayores que acotaban a los recíprocos de R1, R2 y R3. Eso ya nos permite que ya en el siguiente paso uno diga, pero es que ya esta suma de recíprocos es el recíproco de la resistencia total y así tendríamos una estimación del recíproco de la resistencia total, es decir, entre quiénes y quiénes está, que es lo que vamos a hacer efectivamente en el siguiente paso, en el que cada una de las fracciones de la izquierda las homogenizamos, es decir, las llevamos a un común denominador y a las de la derecha también, para hacer fácil la suma. Y así decir, bueno, pues entonces 1 sobre R va a estar entre 13 120avos y 11 60avos, que si lo amplificas por 2 para que te quede el denominador de la izquierda, te queda 22 sobre 120. Es decir, que el recíproco de R está entre 13 sobre 120 y 22 sobre 120. Y si el recíproco está ahí, aplicas ahora de nuevo, pues otra vez la propiedad de que si sabes cómo es el recíproco, pues ya puedes saber cómo es el número. Él va a estar entre y este pasará a la izquierda y este pasará a la derecha y así tendremos 120 sobre 22 y 120 sobre 13. Entonces ya sabremos el rango en el que se mueve R. Se mueve entre un número un poquitico mayor a 5 y un número un poquitico alrededor de 9. Eso es lo que vamos a hacer entonces seguidamente. Entonces, 1 sobre R, como dijimos, está así acotado inferiormente por 13 sobre 120 y superiormente por 11 sobre 60. Y homogenizando las fracciones, nos quedan así. Y así, aplicándole recíproco a cada uno de los lados de la desigualdad, nos queda así, para terminar diciendo que entonces R, la resistencia total, está entre 5.46 y 9.23 aproximadamente. Ese sería el rango donde se va a mover la resistencia total. Mire que la resistencia total, en definitiva, pues en los circuitos paralelos hay una cosa muy curiosa y es que ustedes veían que la resistencia R1 era la que estaba entre los valores menores, estaba entre 10 y 20. Las demás estaban entre valores mucho más grandes. En los circuitos en paralelo, la resistencia total va a ser menor que la menor de las resistencias del circuito. Y mire que la resistencia total, su mayor valor es 9.23, que es menor que el menor valor de R1, como se espera en los circuitos paralelos. Bueno, entonces, esa es la forma que nos provee Jupyter Notebook con la aplicación RISE para esta presentación en diapositivas y con las líneas de texto que fusiona el lenguaje LaTeX para poder explicar los ejercicios. Y ahora, pues, yo en esta línea de código hice los cocientes para estimar la representación decimal de los números que acotaban por encima y por debajo a R. Entonces hice el cociente de 120 sobre 22 y el de 120 sobre 13. Entonces, 120 sobre 13 me dio 9.23. Esta se hace aquí en líneas de código que nos permiten hacer los cálculos. Y ya aquí vamos a hacerla aprovechando Matplotlib, ver efectivamente qué es lo que está pasando, el gráfico entre, a mí me pareció agradable ver como la relación entre la primera resistencia y la resistencia total, porque la primera resistencia me dijeron que se movía entre 10 y 20, entonces voy a tomar 50 numeritos
igualmente espaciados entre 10 y 20. Con esta función linspace los voy a crear. Y los demás, R2, pues en definitiva es el intervalo 10-20 movido 10 unidades a la derecha, para que me quede el intervalo 20-30. Por eso R2 la podía poner en términos de R1, diciendo que R2 es 10 más R1. Y R3, pues como es en realidad el intervalo donde se mueve R1 entre 10 y 20, pero movido 20 unidades a la derecha, para que me quede que R3 se mueve entre 30 y 40. Entonces, en definitiva, R3 también se podía poner en términos de R1 y así lo hice. R3 es 20 más R1 y ya decir que R es el recíproco de la suma de los recíprocos y pedirle con la función plot que me grafique la relación entre R1 y R. Y bueno, y así voy a ocultar el código y voy a correr la línea. Bueno, a correrla de nuevo. Y miren que la relación, como me quedó acá, nos muestra que la relación entre R1, miren que R1 si se mueve entre 10 y 20, es la variable de la horizontal, R, la resistencia total, la de la vertical. Miren que mientras que R1 se mueve entre 10 y 20, R se mueve entre 5 y pico y 9 y pico, lo que corrobora a lo que habíamos llegado anteriormente. Y ya, bueno, aquí nos da un comentario Jupyter Notebook. Y aquí volvemos a las líneas de código. Bueno, aquí termina. Quiero mostrarles también algo más con respecto a este ejercicio. Y es que también lo vamos a ver así. Voy a poner aquí en la presentación RAIS de nuevo. Esta es la segunda. En esta ya quiero es poder mover para ir viendo cómo cambia el valor de R, el de resistencia total, cuando muevo los valores de R1, R2 y R3 en los intervalos que me dieron. Entonces, aquí ocultamos el código para ver el gráfico. Y miren que esta es la relación lineal entre R1 y R, una relación lineal. Eso también nos permitió la visualización, ver que la relación entre las dos variables resultó ser lineal. Y miren que cuando muevo a R1, en este caso, miren que se va moviendo verticalmente. Cuando cambia R1 entre 10 y 20, pues la resistencia total crece empieza en 5.5 y crece hasta 7 punto algo, 7.5. Si R2 crece entre 20 y 30, miren que ya la resistencia total crece hasta 8.5 y si R3 crece hasta su mayor valor, ya la resistencia total adquiere el mayor valor que ella puede tomar. Con lo que vemos que es de 9 y pico. Entonces así uno ve cómo puede visualizar que efectivamente a medida que las resistencias R1, R2 y R3 se mueven en los intervalos que le dieron, la resistencia total siempre se va moviendo entre 5.5 y 9 algo, como se estableció en el análisis anterior. Entonces, esto nos permite pues, visualizar. Entonces, el punto rojo nos está mostrando su proyección con respecto al eje Y, con respecto al eje vertical, nos está diciendo qué valores en el rango en el que se está moviendo la resistencia total. Miremoslo de nuevo. Entonces, muevo R1 y el punto rojo asciende, moviéndose en el intervalo de 5.5 hasta 7.5. Luego R2 asciende más el punto, gana más altura, y luego R3 y gana más altura, pero su altura total es de 9 y pico, como nosotros habíamos establecido antes, estimado antes. Eso es lo que les quería mostrar, entonces la potencialidad para visualizar que efectivamente la respuesta de nuestro análisis es correcta, es decir, la resistencia total se mueve entre 5, alrededor
una estimación de sus rangos entre 5 y 9, y que depende pues de efectivamente de los valores de R1, R2 y R3. Les recomiendo, bueno, si les gusta, entonces darle like al video y suscribirse a mi canal para poder que sigan recibiendo más didáctica de la matemática, que oriente y nos haga crecer en este conocimiento que sirva tanto a nivel universitario, a nivel académico y a nivel empresarial. Muchas gracias.